Salud Mental y también es el psicólogo del Hospital Local del IDEMA de aquí en Aguachica. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por la invitación, a todos los que nos ven, un saludo muy especial. Estaba yo pensando en qué momento nos pueden invitar para hablar de esto que nos apasiona, como lo es la salud mental, y bueno, hoy tengo la oportunidad de hacerlo y espero que a todos les agrade. Claro que sí. Bueno, antes de iniciar este programa tan increíble, yo creo que es importante iniciar hablando de lo que es la película Intensamente. Yo creo que a partir de esta película podemos desglosar todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo quiero saber, Pollo, ¿ya tú te la viste? Sí, ya yo me vi esa película, pero es porque está de moda, por eso elegimos el tema como tal. Primero que todo, hablar de uno de los nuevos personajes que va a ser el más llamativo en esta ocasión, que es la ansiedad. Digamos, normalmente uno cree que no le va a pegar tanto a los adultos esa película, pero en verdad yo se la recomiendo más a los adultos que a los jóvenes, ya que es un tema a tocar que en verdad uno dice vale la pena verse la película para saber qué es lo que uno llega a vivir. ¿Usted se la ha visto? Sí, queremos saber. Sí, claro. Yo precisamente me la vi el día del partido de Colombia contra Bolivia, fue el jueves, viernes. Me perdí el partido por compartir con mi esposa, con mi hija. Me parece espectacular, excelente, porque es una forma de que algunos padres de familia puedan entender un poco de lo que viven los jóvenes, como ese cambio tan drástico, y que obviamente están, digamos, en su mayoría promovidos por la ansiedad, ¿no? No sé si ustedes cuando eran niños decían, cuando yo sea grande, yo quiero tal cosa, ese es un poquito como la ansiedad, pensar en el futuro, y ahí en la película nos explica muchas cosas que ocurren dentro del ser humano, en su parte emocional, en su parte también mental, ¿no? Entonces es fundamental que los padres compartan con los hijos y entiendan, ¿no? Y a veces uno dice, oye, yo también viví eso, se acuerda de momentos específicos de nuestra juventud. Por ejemplo, yo que ya pasé esa etapa de la adolescencia, ustedes apenas están empezando. Sí, a mí me parece que lo que más me gusta de lo que fue Intensamente, tanto la 1 como la 2, es que para mí el mensaje es claro. No está mal que te sientas triste, no está mal lo que sientes. Todas tus emociones son válidas y tienes que pasar por cada una de ellas para poder autoconocerte. Claro. Entonces yo siento que esta película es tan profunda y tan bonita, y por eso siempre ha sido como, desde que salió la primera, yo dije, no, definitivamente esta es de mis películas favoritas, por el mismo hecho de todo lo que encierra y de que estas emociones son válidas y que muchas veces, como usted lo dijo, pues los padres no lo comprenden y no se juzga eso porque pues por supuesto nadie nació sabiendo, y que esta película tenga la oportunidad de que los padres también puedan adentrarse a lo que es como la mente de ese adolescente que está teniendo un cambio tan drástico y que es tan complicado poder entenderlo, me parece emocionante. Pues sí, normalmente nos dice que te ayuda a entender que estar bien no es estar bien. Digamos, te ayuda a entender que está bien no estar bien. Okay. En pocas palabras, eso es lo que nos quiere dar a entender la película como tal. Pero yo tengo una pregunta aquí para los dos ahí, que dice, ¿por qué crees que la ansiedad llega a la edad de la adolescencia? Como nos estamos dando cuenta en la película, la ansiedad no existía hasta que fue adolescente. ¿Por qué creen que llega la ansiedad y pues como los otros personajes en adolescencia? Bueno, mira, para los padres que nos están viendo ahorita, que tienen hijos de 10, 11, 12 años más o menos, tenemos una buena noticia, y es que sus hijos ya empezaron como esa transformación. Y la mala noticia es que los niños se van de la casa. O sea, puntualmente de 10 a 11 años, en mi experiencia, las niñas se van de la casa y no regresan jamás, ¿no? Entonces, ¿quién regresa? La preadolescente, la adolescente, ¿sí? Entonces, hay un momento en el que los padres tienen que hacer el duelo, ¿no? De la pérdida de la niña, la que le gustaba el color fucsia, rosado, la que le gustaba sus tenis coloridos, las moñitas, las colitas, la que le gustaban los vestidos largos, ¿no? Ya esa niña se va a ir y en un momento le va a decir, mamá, ese vestido no me gusta. Y tal vez usted le va a decir, pero yo te lo compré la semana pasada. Sí, pero que ya no me gusta. Ahí en ese momento nos damos cuenta que la niña se fue. Hablo de la niña porque la niña, en comparación a los chicos, son como más prematuras en eso, ¿no? Los chicos, 13, 14 años más o menos, 12 años, es que empiezan ese proceso. ¿Por qué? Porque hay un revolcón emocional, tiene mucho que ver también con el factor genético, biológico. Entonces, según
hay, digamos, como una fluctuación de la progesterona en el tema de la mujer, de la testosterona en el tema de los hombres. Entonces empieza las emociones a fluctuar también, obviamente teniendo en cuenta las fluctuaciones de esas progesterona y demás. Entonces hay un cambio obviamente emocional y comportamental. Por eso nosotros muy jocosamente, un poco hasta machista, decimos, ay, que está en sus días, no, déjala que está en sus días. Porque claro, la mujer cuando menstrua, pues obviamente está... Con su cambio hormonal. Exactamente, un cambio hormonal, entonces eso afecta en su forma de pensar y en forma de actuar. Entonces a esa edad, fíjate que ella creo que había cumplido 13 años, recién cumplió 13 años y empezó como el despertar y enseguida empezaron todas las emociones, un cambio corporal, ya olía un poquito diferente, los vellos, y ellos tienen que aprender a conocerse, ¿no? A saber quién soy ahora, porque la niña, como le voy y le repito, se fue, hay un nuevo ser que tiene que ella que conocer, tiene que indagar quién es y tiene que aprender a controlar, manejar, gestionar sus emociones. Entonces, por eso ocurre eso. Y en ese ejemplo, ¿qué consejo le daría a los papás que no se dan cuenta de ese cambio? De que hay veces que siguen tratando a los niños como que ya crecieron, los siguen tratando como niños, donde ya están creciendo, pero hay papás que no entienden eso. ¿Usted qué consejo le da a todos los papás que nos están viendo en estos momentos de cómo deberían tratar esa forma? Mira, eso que acaba de decir es muy importante, pero precisamente yo atendiendo, como bien lo decía, en el momento estoy en el hospital local IDEMA, ya todos cordialmente invitados y bienvenidos. Me doy cuenta que cuando uno le pregunta al papá dentro de la entrevista, dime 5 cualidades de tu hijo, y no llegan ni a 2. O sea, los papás no conocen a sus hijos, la mayoría de ellos. Entonces cuando empiezan, no, él es una persona, es un niño muy inteligente, muy obediente, no me hace caso, y le empieza a meter entonces los defectos en medio de las cualidades. O sea, claro, los papás generalmente están para castigar, para revisar cuál es el defecto, para castigarlo, cuál es la conducta no deseada, ¿no? Para poderlo corregir. Pero no nos estamos dando cuenta de las cualidades y virtudes de nuestros hijos. Entonces hay un desconocimiento por los hijos, ¿sí? Obviamente eso afecta mucho, porque si no me doy cuenta que mi hijo ya creció, que ya no es el mismo niño o niña de antes, pues va a haber un conflicto entre ellos dos. Realmente ayer atendí una persona que el joven manifestaba, es que mi mamá me sigue tratando como un niño y yo ya tengo 15 años, ¿no? Entonces la mamá no se dio cuenta que su hijo, su bebé, su nené, su muñeco, ¿verdad? Su bebé ya creció y que necesita ser tratado de una forma diferente, con mayor respeto y delegarle funciones, ¿cierto? Responsabilidades acordes a su edad. ¿Sí? Doc, yo creo que usted me corrige si me equivoco, como le decía el pollo, la ansiedad que de pronto empiezan a sentir los jóvenes e incluso los padres radica en la incomprensión. Desde mi punto de vista, considero que esa ansiedad que experimentan ese tránsito de los jóvenes es porque no se sienten comprendidos ni entendidos por sus padres, por sus amigos, ni por ellos mismos. Y considero también importante que cuando están en ese tránsito, tanto los padres como los jóvenes deben asistir sí o sí a terapia. No porque estén mal de la cabeza como se conoce comúnmente de que yo no voy al psicólogo o al psiquiatra porque eso es para locos. No, o sea, yo siento que hay que quitar ese tabú y más bien verlo desde la parte de ese acompañamiento y esa ayuda, porque es importante que todos vayamos alguna vez al psicólogo, sobre todo y especialmente cuando se está atravesando una etapa tan complicada como lo es la adolescencia, donde usted bien lo mencionaba, las hormonas se vuelven locas, tanto más que todo como para las mujeres que se sienten supremamente incomprendidas. Entonces sí me parece bastante oportuno de todo lo que gira en torno a que vayan a terapia y a que no le tengan miedo a ese tabú. O sea, hay que romper esos paradigmas, hay que romper ese tabú de que yo no voy al psicólogo porque estoy loco. Muy importante, inclusive la ley 1616 de 2013 nos dice que la salud mental es un derecho fundamental de la humanidad, ¿no? O sea, es un derecho que tenemos y el gobierno tiene que destinar los recursos necesarios para poder garantizar que el municipio, que el país, que Colombia, que las ciudades gocen de salud mental, ¿sí? A través de diferentes estrategias. No hay que escatimar recursos en eso, hay que direccionar los recursos para que haya promoción, prevención
atención, también obviamente que haya diagnóstico, bueno, tratamiento, rehabilitación, etcétera, y que pues todos gocemos de salud mental. Pero si no vamos al psicólogo, ¿de qué forma lo podemos hacer? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Mire, por obligación usted está en control de infancia, de adolescencia, de adultez, por hipertensión, diabetes, etcétera, o alguna enfermedad cardiovascular. Por obligación tiene que ir al psicólogo, y a veces hay que decirle, si usted no asiste al psicólogo, no podemos darle los medicamentos, porque es una obligación. A veces toca como que obligarlos para que asista, precisamente por lo que tú mencionabas. Hay un tema todavía tabú, y mucho más en los municipios como nosotros, que somos de cuarta, quinta categoría, en donde lamentablemente no existe la conciencia ni la necesidad de acudir al psicólogo. En lo personal, yo considero que alguien debe asistir al psicólogo mínimo 2 veces al año, mínimo, y puede asistir muchas veces más, hasta 2 veces al mes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes situaciones que estamos viviendo que no sabemos cómo afrontarlas, y muchas de esas situaciones las viven los adolescentes, ¿cierto? En su mayoría, según mi experiencia, los varones. Porque las mujeres son más de hablar, de comunicarse con amigas, de chismosear. Fíjense que anteriormente, no sé si ustedes alcanzaron a vivir el tema del chismógrafo, que el papelito, que tal, que vamos a adelantar cuadernos, que tomémonos algo. Los hombres decimos 3 palabras y ya, nosotros no hablamos. No soltamos lo que tenemos. Claro, de lo que nos pasa, ¿no? Sí. Entonces lo ocultamos porque el hombre no llora, el hombre es hombre, somos varones, nosotros no podemos mostrar debilidad, somos fuertes, pero somos seres humanos comunes y corrientes. Claro, y también ahí va muy de la mano que tristemente seguimos creciendo en esa cultura machista, y que está ese tabú nuevamente en que por qué el hombre tiene que llorar si es hombre, y el que menos llora es el más macho y el pecho peludo y todo lo demás. Y me parece, pues, a mi parecer, me parece muy ilógico, porque como justamente lo decía la película, no está mal que te sientas mal, ajá, está bien si lloras, y no tiene nada que ver, las emociones no tienen nada que ver con el género, absolutamente nada que ver. Si tú te sientes mal, si te sientes triste, ¿por qué no te permites sentir esa emoción? Mira, y es muy sano. Esto hay que decirlo, es sano expresar las emociones, es la única forma que tenemos para escuchar las emociones, ¿sí? Tu emoción no te va a salir y te va a decir, te va a gritar lo que tú sientes. Es sano que tú sepas, que tú hables, lo digas fuertemente para que tú escuches, sepas qué te está pasando y logres entender, ¿verdad? Y producto de ello, gestionar mucho mejor tus emociones. Entonces, es muy sano y es muy sabio hablar de ellas, ¿no? Decir, me siento triste. Nosotros, digamos, en lo personal, en algunos momentos decimos, mira, hoy estoy un poquito estresado, estoy un poquito mal geniado. Si llego a decir algo que les haga sentir mal, por favor me disculpan. No es algo personal, es que me siento así. Ustedes ya saben, ¿no?, qué puede estar pasando. Y hay un poco más también de responsabilidad afectiva en cuanto a manifestar esas emociones, porque bueno, si hablamos del tema en cuanto cuando sucede en parejas, por ejemplo, haciendo un paréntesis de que una de las partes, ya hablemos del hombre, que no expresa sus emociones, entonces la mujer siempre va a estar, bueno, ¿y ahora qué hice? ¿Qué pasó? Y empieza esa ansiedad y empieza como esa decadencia mentalmente, pues justamente por lo mismo, por el miedo a expresar sus emociones. Pero ¿sabes qué considero yo? Que, bueno, así como también sucede en hombres, también pasa mucho en mujeres, pero yo siento que va más ligado al miedo al ser juzgado y al miedo a conocerse. Yo siento que el hecho de que el hombre quiera como conocerse es como un temor, porque le da miedo decir, creo que sí necesito ayuda, pero no soy capaz de decirlo, por lo mismo, por el tabú y por el mismo miedo que existe. Pues date cuenta. Ahorita que Carlos lo tengo aquí al frente para decirle las cosas. Mira, a mí lo que me ha pasado es que yo en mi vida nunca he ido a un psicólogo. Sinceramente, de corazón, nunca he ido a un psicólogo. Siempre soy como el psicólogo de mis amigas y de mis amigos, porque siempre soy como el que tengo las vainas más claras y como que he hablado siempre. Yo tuve depresión y todas esas cosas y salí yo mismo, hablándome a mí mismo de cómo podía solucionarlo, y me comencé a cambiar mi vida por completo y todas esas cosas, y me fue súper mega bien. Pero hay veces, le estaba diciendo Mariana antes de acá de comenzar a salir, que a mí me ha llegado a punto donde yo digo ya, punto de quiebre, que yo digo necesito ayuda, ¿sí? Pero ¿qué es lo que me pasa? Que hay veces que, ejemplo, en esos 2 puntos de quiebre yo no tenía dinero para pagar un psicólogo.
Y cuando uno, normalmente lo que le dicen a uno es que, como tú, que ejemplo, tú trabajas en un hospital, en el hospital regional, que es algo del seguro. Local, en el hospital local. Local. Tratas con mucha gente al día, dicen que los psicólogos así, pues siempre tienen a mucha gente y pues nos tratan bien en el sentido, la vida de una sola persona y no se enfocan en una sola persona. Entonces yo decía, ¿cómo me va a ayudar alguien que sí, que va a estar mirando a muchas personas? No lo digo por mal, no sé cómo es, porque la verdad nunca he ido, Claro. pero yo lo veía por esa manera. Pero llegué a decir, necesito ayuda. Pero a veces todo el proceso de uno gestionar, buscar, llamar aquí y que no le conteste a uno la EPS ni esa vaina, es muy mamón para uno estar estresado y a la misma vez estresarse con algo más. Entonces uno, digamos, ¿qué nos recomiendas cuando una persona que es de escasos recursos, hagamos ejemplo, no yo, pero otra persona que no tiene ni EPS ni cosas así, necesita ayuda? ¿Qué puede hacer él? ¿Qué puede hacer si no tiene el beneficio de ir a alguna persona que lo pueda ayudar en esos ambientes? No, pero precisamente las personas que son de escasos recursos, que están en el régimen subsidiado, pueden sacar citas. Dependiendo de la EPS, casi todas pueden sacar citas directamente para psicología. Anteriormente, y algunas creo que lo siguen haciendo, lamentablemente, ponen talanqueras o trabas, manifestando que deben pasar primero con medicina general para que lo manden para psicología. Cuando ya le dan cita con medicina general y pasan, mejor dicho, ya ni saben por qué iba para psicología, porque ya resolvió, porque no resolvió, porque ya lo olvidó, etcétera. Entonces, había como ese trabajo. Hoy en día, tú puedes acercarte hoy al hospital local IDEMA, por ejemplo, donde yo me encuentro, a las horas de la mañana, manifestarle a la niña que está allá, se llama Andrea, le mandamos un saludito a Andrea, si no estás viendo. Saludos para Andrea. Mira, lo que pasa es que quiero sacar una cita para psicología. Si yo tengo disponibilidad el mismo día se atiende. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hay? Más o menos media hora, ¿no? Que es como el espacio. Pero si hay un paciente que no ha llegado, le damos mucho más tiempo al paciente para poder esbozar, revisar, hacer el report, la entrevista y darle, digamos, las orientaciones o el tema de la psicoeducación, lo que requiera, remisión, psiquiatría, lo que requiera, ¿sí? Para empezar el proceso. Entonces yo les invito a que asistan por su propio bienestar, porque considera que lo necesita. Todas las personas necesitan ir al psicólogo. Aquí el hombre que está en el máster, el otro que le está ayudando, ¿sí? Lo que nos está viendo, todos necesitan ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque la salud mental es el equilibrio entre lo emocional, lo psicológico y lo social. Cualquier cosa que fluctúe dentro de esas áreas nos va a afectar. Entonces les hago una pregunta a los que nos están viendo. ¿Quién de ustedes no tiene deudas? Todos. Entonces, si usted tiene una deuda, hay un tema ahí que de pronto a veces no tiene para pagarla, que le está como llenando de ansiedad, que le genera un poquito de depresión porque es una deuda muy grande, etc. Entonces ya hay una situación que me está generando una condición de salud mental, o sea que no me está permitiendo gozar de salud mental, ¿sí? Problemas de pareja, falta de comunicación, problemas con los hijos, necesidades económicas, necesidades de salud. O sea, hay una gran cantidad de cosas que están sucediendo que es motivo suficiente para asistir al psicólogo. Entonces, entendamos, como lo dijimos ahorita, está bien no estar bien, pero hay que buscar ayuda cuando no se está bien. La pregunta es: ¿dónde estamos acudiendo? ¿A quién estamos comentando lo que yo tengo, mis emociones? Y tú me preguntabas qué hacer en el caso de los padres hacia los jóvenes. Hay que implementar, hay que empezar a desarrollar una cultura de comunicación con los hijos, comunicación con la familia, ¿sí? Para que todos puedan tener la posibilidad, la capacidad de decir: oye, me está pasando algo malo, mis padres tienen que saber de esto, porque ellos me van a dar una buena orientación, ellos me van a escuchar primeramente. Pero volvemos a lo mismo, el papá está solamente para castigar. Entonces el hijo dice: voy perdiendo la materia, yo ni loco le cuento a mi papá porque me va a matar. Entonces mejor me quedo callado, ¿sí? Tengo un problema, digamos, de depresión, me siento triste porque, qué sé yo, mi mujer, mi novia me montó cacho, no sé, etcétera. Yo no voy a decir a mi amigo que me montaron cacho porque qué pena, sí, claro. Ni mucho menos mis papás, qué vergüenza. Entonces nos callamos. Que tenemos que normalizar el hablar de nuestras emociones, en crear espacios de sano esparcimiento, ¿no? Por eso es muy importante que la sociedad, que digamos Aguachica en este caso, o diferentes ciudades, creen espacios urbanísticos que permitan la sana convivencia, ¿no? La interacción, la manifestación cultural y musical, donde las personas puedan libremente expresar sus emociones y sublimarlas de una mejor manera. Entonces,
¿qué tienes que hacer o qué debe hacer? Pues simplemente acudir a terapia psicológica. Bueno, yo te pregunto. Ya está. Esto hace parte de una terapia psicológica, Claro. que es una terapia grupal. Claro, por Entonces ya tú supuesto. estás bienvenido a tu primera terapia psicológica grupal. Bienvenido, pollo. Yo tengo una pregunta y es, listo, lo vemos desde el punto de vista cuando la persona sabe que necesita ayuda, pero pues no acude a la ayuda. Ahora, como familiar, vamos a hablar desde el otro punto de vista porque digamos que lo que viene siendo la ansiedad, la depresión, no solamente afecta a la persona que lo padece, sino a sus propios familiares, amigos y cercanos. ¿Cómo puede ese familiar ayudar a esta persona que está atravesando por este problema si es una persona que no se deja ayudar? ¿Cómo sería? O sea, usted sabe que es importante tener una red de apoyo. Claro. En este caso, la red de apoyo directa serían los familiares que pueden tener una conversación directa con el familiar. Pero, ¿qué sucede o cómo se haría para que se pueda hablar de tal manera que acceda a poder ir a un psicólogo o un psiquiatra, ya que se está notando que tienen estos comportamientos en cuanto a que están afectando su salud mental? Bueno, hay muchas cosas para decir frente a eso y tocaste un tema muy importante como por la orilla, pero vamos a centralizarlo. Que se llama los primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Cómo identificar? ¿Cómo abordar? ¿Cómo rescato yo a esa persona en un estado de crisis? Primeros auxilios psicológicos. Y eso hay que tenerlo en claro porque podemos ser salvavidas, ¿no? Yo puedo constituirme en una persona que salve una vida sin saberlo para los demás. Si yo, digamos, veo un familiar, un compañero de estudio de la universidad, un compañero de trabajo, que de un momento a otro llegó retraído, triste, lo veo como que no habla mucho, llora, está pasando momentos difíciles porque su comportamiento no es el más adecuado, ha faltado algunos días a clase, qué sé yo, no quiere ir al colegio, si es un niño, un adolescente, no quiere ir a trabajar, pues yo lo primero que debo hacer es acercármele y manifestar que tiene a alguien que le apoya, ¿no? Brindarle la confianza para que esa persona cuente qué le puede estar pasando. Eso es importantísimo. Si logramos que alguien empiece a manifestar que algo le está sucediendo, podemos empezar el proceso, porque de eso se basa el tratamiento, ¿no? Que alguien llegue reconociendo su necesidad y manifieste qué le pasa, reconociendo que tiene una dificultad, etcétera. Pero si no lo habla, es mucho más difícil, toca a través de otras técnicas, herramientas, para que, digamos, a través del dibujo y demás, podamos entender un poquito. Pero lo primero que tenemos que hacer es que esa persona manifieste qué le está pasando. Pero mi postura no tiene que ver, o no es la de juzgar, la de, por ejemplo, pues tú eres bobo, por eso te sientes triste. Sí. Yo creo que ese es el problema, por lo mismo, porque como termina siendo un tabú, entonces a veces esas personas cercanas tristemente también terminan haciendo comentarios pues indebidos. Claro. Entonces, pues es ahí donde uno también dice, bueno, ¿cómo se puede ayudar a esta persona cuando ya habló, por lo menos ya tuvo como esa primera instancia de hablar, pero cómo se hace para llevarlo a de un profesional? Porque por supuesto uno como persona natural puede escuchar perfectamente a sus amigos, pero nosotros no somos especialistas. Entonces, ¿cómo se le lleva o cómo se le puede hablar para que asista a un psicólogo o psiquiatra sin que eso le genere un tabú? Aunque date cuenta, yo venía a traerte un tema igual de algo que me pasó hace poquito, de un familiar. Yo tengo un familiar que le pasó de aquí y cosas, que lo traumó bastante, sin pocas palabras como tal. Y es un familiar que es muy cercano a mí y yo he tratado de hablar con él y él siempre llega a la misma conclusión de que no quiere nada de eso, Y digamos, yo le digo todavía que necesita ayuda, pero yo no sé cómo ayudarlo. Y llega el momento en que me saca la piedra a mí, porque uno quiere como entender que eso está mal, ¿sí? Sí. Pero uno no sabe qué hacer, digamos. Ya uno como que tantas veces repetirle, tantas veces le repite a uno de que él no va a cambiar de opinión, que no va a cambiar de pensamiento, y ya se vuelve un pensamiento muy malo. ¿Qué puede uno llegar a hacer ahí cuando ya ni él ni esa persona que es familiar de uno le presta atención a uno a eso? Digamos, no quiere ni ir de alguien que sabe, ni le presta atención a uno y uno ya no sabe ni qué hacer. Si le presenta a uno a otra persona, se pone bravo con uno porque él no necesita hablar con nadie, porque él se siente bien con los pensamientos que tiene y se pone a pelear con uno cuando uno quiere dar un buen consejo. Mira,
Cuando, digamos, la persona empieza a manifestar lo que le pasa, como decía, mi postura no es nunca la de juzgar, sino simplemente, primeramente, escuchar lo que le pasa, ¿cierto? Y lograr que él también escuche sus emociones y escuche la situación, ¿no? Si logramos determinar que hay un pensamiento suicida, una ideación suicida, que la persona ya ha escalado en esa escalera del suicidio, ya va, digamos, ya por lo menos está infligiendo cortes, ¿no? Se está cortando él o ella. Es un caso ya que está bastante avanzado. Y si te manifiesta, mira, es que yo me quiero morir, yo me quiero matar, ya lo he pensado. Inmediatamente esa persona hay que remitirlo por urgencia psicológica. ¿A dónde? Al hospital. Se llama inmediatamente, se busca una ambulancia y se lleva. Porque es la vida de él que está en peligro. Entonces, a veces en esos casos, cuando ya están, digamos, logramos identificar que hay un problema, que hay una situación que lo puede llevar a la muerte porque sus pensamientos son delirantes, sus pensamientos no están acorde a la realidad, se quiere morir, se quiere matar, inmediatamente se lleva por urgencia, porque es una urgencia. Claro. ¿Sí? No es Entonces, no es como, ay, vamos a esperar, no, es como que, así no quieras, te llevamos. Claro. Correcto. Claro. Súper bien. Entonces, Claro. se llega, bueno, obviamente allá pues está el equipo interdisciplinario, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, y revisan o hacen, digamos, su labor para poder estabilizar al paciente. Si es por consumo de psicoactivos, pues inmediatamente se interna a una clínica de salud mental para que esa persona en cierto tiempo pues, pueda estar mucho mejor. Y obviamente la red de apoyo, como tú lo comentabas, es muy, pero muy, muy importante para que abrace a esa persona y lo ayude a salir adelante frente a esa situación. Pero lo más importante es brindarle nuestro apoyo y nuestro punto de vista muy, muy objetivo, ¿no? Sin juzgar, sin opinar, sin dar mi impresión, porque como tú bien lo decías, no somos, o las personas que no son psicólogos, no son profesionales en el área, solamente están para escuchar. Cuando se escucha, esa persona empieza como a desahogarse, es como yo lo comparo mucho como una olla a presión. Cuando empieza como a sacar el aire, se va calmando, se va calmando, se va calmando hasta lograr estabilizarlo, y hay que mirar digamos, en ese grupo de apoyo que él tiene, quién ejerce mayor autoridad que le ayuda a recapacitar y obviamente a sacar cita psicológica y a que vaya a un tratamiento psicológico. Lo que pasa es que es una labor titánica porque lamentablemente nosotros no tenemos por costumbre, y Colombia menos. Si fuera un país como Argentina, Chile, Uruguay, son países que pagan sus tratamientos y es una de las cosas más costosas, ¿no? Yo tengo que ir para allá porque es bien pago, ¿no? Entonces la gente por salud mental va y son terapias de 1, 2, 3, 4, 5 años y van y hacen sus procesos. Bueno, y ahora que seguimos ahondando en todo el tema de estos primeros auxilios psicológicos que debemos tener en cuenta al momento de apoyar a nuestros seres queridos, a mí me gustaría hacerte la siguiente pregunta, ya cambiando un poquito del tema, y es con respecto a las redes sociales. Sabemos que las redes sociales llegaron para quedarse, y desde que llegaron han sido el boom del momento, donde tristemente, y es realmente muy triste, se ve como una vida perfecta de estos influencers, o llamados mal influencers, que muestran realidades para ellos, que son realmente realidades que no existen. Entonces, ¿cómo se podría equilibrar entre lo que vienen siendo las redes sociales y los jóvenes, que obviamente también les afectan? Sabiendo que los jóvenes actualmente también se comparan mucho con esos influencers, y claro, como ellos muestran una vida tan extravagante, pues llega justamente frustración, ansiedad, tristeza de por qué él sí, yo no, y entonces empiezan como esa lucha. ¿Qué recomendaciones nos darías en ese sentido para los jóvenes que nos están viendo en estos momentos? Claro, mira, yo he venido analizando el tema de redes sociales hace muchos años, y es que, como bien lo decía, pues es un tema que llegó para quedarse, y que ahorita hablamos de la inteligencia artificial. ¿Qué tanto de eso es cierto, ¿no? ¿Qué tanto de lo que yo veo? Porque si ustedes me ven ahorita aquí en el televisor, de sus casas, en sus pantallas, en sus celulares, en sus dispositivos, ven solamente un recuadro, no están viendo todo lo que está detrás, todo el techo, no ven las luces, las cámaras, porque los influencers muestran una parte de su vida, un cuadro de su vida, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Qué tan cierto hay ahí, ¿no? ¿Qué tan cierto es su vida? ¿Qué tan cierto es su éxito, ¿no? Vemos muchos influencers que han
por ejemplo, acudido a ciertos mecanismos de estafa para poder lograr sus fortunas, etc. Entonces, los jóvenes están siendo hoy en día educados por una tecnología que en nuestra época era por ejemplo, la televisión, pero hoy en día son las redes sociales, y esta práctica que se llama celular o bueno, la tablet, etcétera. Hay demasiada información ahí y los jóvenes menores de 14 años la están teniendo en sus manos, ¿sí? Inclusive, lamentablemente, tengo que decir que niños menores de 5 años usan aparatos dispositivos y están creando adicciones, porque le muestran a la niña está llorando, póngale la vaca Lola en el celular, póngale esto. Entonces, no, que son dibujos, que son videos, que son temas educativos, pero le creamos una adicción y ese niño, si no le dan el dispositivo, va a empezar a llorar y empieza a manifestar que le hace falta y hay una adicción. Es una dependencia. Claro, entonces se le crea dependencia a los niños. ¿Qué pasa? Después va a ser un poco más complicado, mucho más difícil poderlos, digamos, educar. La OMS y el ICBF toman en cuenta ello, manifiestan que los niños menores de 14 años no tienen por qué usar celular. Si ustedes van a abrir una red social, no sé, en TikTok, el pollo me dirá, dicen que si eres menor de 14 años no la puedes abrir. Tienen que mentir en la edad. Y no cuesta nada más colocar un año de más y ya los peritos saben que tienen que colocar años de más, porque en Facebook tampoco es. Y en Facebook también. Exactamente, ¿por qué? Porque saben que no tienen la madurez ni la capacidad suficiente para poder manejar todo lo que se da en las redes sociales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los padres de familia pues deben ejercer control y existen ahorita unos mecanismos, unos aplicativos que permiten tener control de lo que ven nuestros hijos, ven sus hijos en redes sociales y el tiempo inclusive en el que puede permanecer en cada una de ellas, ¿no? Primero que todo, pues dar buen ejemplo, ¿cierto? En la casa para que mi hijo atienda a lo que yo le digo, porque ve que yo según, digamos, doy el ejemplo suficiente como para que mi palabra valga, ¿no? Entonces, una cosa es lo que digo, otra cosa es lo que hago. Y ayudarles a ellos a que ocupen su tiempo libre en diferentes aspectos. Entonces, hay que crearles hábitos. Exactamente, una tabla de actividades diarias de que se levanta hasta que se acuesta para que ellos aprendan y tomen como hábitos ciertas circunstancias, ciertas actividades como leer, hacer ejercicio, salir, qué sé yo, bueno, estar un tiempo con los dispositivos, ir a un lado, ir al otro, pero estudiar, que le creemos, digamos, varias actividades donde él se vea en la obligación de hacerlas todas. Y no le demos el celular todo el tiempo para que se pegue horas y horas en las redes sociales. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ellos están en la edad de que empiezan a identificar personajes, empiezan como a idealizar a esas personas y para construir su propia personalidad, su identidad personal. Entonces empiezan a captar la figura de, por ejemplo, artistas urbanos, de influencers, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a adoptar comportamientos, actitudes y pensamientos y forma de vestir de esas personas. Entonces, aparte de que la música urbana los está hipersexualizando con bailes, con el ritmo, con el sonido, con las letras, los influencers les están vendiendo una gran cantidad de tonterías, de broma, de grito, de etcétera, etcétera. Pues ellos están adoptando ese tipo de comportamiento como parte de ellos, ¿no? Entonces, como te venden de que todos tenemos que ser modelos, todas las mujeres deben ser bonitas, cuerpos superculturales, deben tener mucha cola, mucho seno, cintura de avispa, cabello rubio, labios prominentes, pómulos salidos, ojos grandes, pestañas grandísimas. Entonces hay como una ¿cómo se llama eso? Como una expectativa, como ay, se me va la palabra. Sí, como que deben seguir esos modelos. Un prototipo, exactamente, muy bien. Un prototipo de mujer y un prototipo de hombre. Cuando los jóvenes se dan cuenta que esa no es su realidad, les genera estrés, bueno, ahora que tú dices y depresión. eso, me causa curiosidad preguntarte también. Entonces, ¿qué estrategias pueden utilizar pues los jóvenes para reducir esa ansiedad que les genera las redes sociales? Primero que todo, tienen que reducir el consumo de redes sociales. Y los padres de familia deben estar ahí presentes para estar con ellos y compartir más tiempo en familia, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía que yo fui al cine, ¿no?
Eran 2 horas que estuvimos sin redes, sin celular, porque lo que yo he visto gente en el cine pegado en el celular, o sea, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Claro, personas que van a los conciertos filmando, entonces no disfrutan el concierto por estar filmando. Entonces, se van a ir a entretener y terminan entreteniéndose lo mismo que tienen todos los días. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a sacar el celular. Y hay personas, no sé si a ustedes les pasa, y a los que lo están viendo, que usan el celular como despertador y lo tienen dentro del cuarto, el celular. Soy esa. Debajo de la almohada. No, yo lo tengo al lado, en una mesita de noche, Okay. pero ahora que dices, a mí sí me pasa algo muy curioso. Y es que me di cuenta que obviamente dependo mucho de mi teléfono también porque pues trabajo con él y demás. Y digamos que en cierto modo es lo último que veo siempre. O sea, yo digo, ay, voy a ver un ratico TikTok y no me doy cuenta y se terminan haciendo las 12:30 de la noche y yo, Dios mío, Jesús, ¿en qué momento se supone que yo dije que ya me iba a dormir? Y eso que yo tengo mi teléfono programado para que active el modo sueño y deje de llegarme notificaciones para yo poder descansar. O sea, yo lo tengo en 1 hora. Y muchas veces esa misma, como usted lo dice, termina siendo una adicción de, ay, un videito más y más, un videito, y así termina Claro, uno pero trasnochándose. tú crees que estás descansando. Tu cerebro no pero está por supuesto descansando. que no. Porque tu cerebro sabe qué hay en el cuarto y a qué debe seguir atendiendo. Si tu celular está ahí, él sabe que debe responder si llegan a llamar. Te tiene que despertar. Por supuesto. Entonces, no va a descansar, no va a estar totalmente, no te va a estar reparando, ¿no? No va a estar durmiendo, aunque el cerebro pues nunca duerme, ¿no? Pero sí, obviamente, lograr que esté en un sueño profundo. Entonces, estos celulares, leí yo un artículo que decía que las ondas que transmiten estos artefactos celulares y demás está afectando con nuestro ritmo de sueño y está causando un aumento en los de tumores cerebrales, por ejemplo. ¿No? Entonces se ha disparado Sí, mucho. por ¿Por qué? supuesto, Porque es malísimo. nuestros celulares están dentro del cuarto, debajo de la almohada, etcétera. ¿A cuántos metros debe estar un celular de nosotros? Más o menos 5 metros. Ahora, el cuarto debe ser como este, más o menos un poquito más grande para que yo pueda estar aquí, mi celular debe estar allá y debe estar abierto para que las ondas salgan y demás. Entonces, hasta ahí llegamos en la adicción, ¿no? Es importante el celular fuera. Entonces, papás, bueno, hijo, vamos a dormir. Ojalá todos se acuesten a dormir máximo a las 10 de la noche. ¿Sí? Para que pueda descansar. La hora que más repara del sueño es de 6 a 12 de la noche, porque es la noche, de 12 a 6 el cuerpo se prepara para despertar. Por eso es la 1 de la mañana, no es la 1 de la noche. Ya el cuerpo se prepara para despertar. Entre más duermas de 6 a 12, más vas a reparar, ¿sí? Tu cuerpo, tu mente. Y obviamente, más trasnoche, pues menos vas a reparar. Yo lo comparo mucho como la mente como un celular, ¿no? De 6 a 12, tú lo cargas en un cargador de buenos vatios y te va a cargar hasta el 80%. De 12 a 6 le pones un cargador de eso flecha y de ahí te va a cargar el resto del 20%. Hay gente que se acuesta a 2 de la mañana. Entonces, ¿cuánto tú? Claro, y bueno, te estás ahí reparando? reafirmamos algo y es que dormir es importantísimo también para el cuidado de la salud mental. El ser humano puede durar hasta 2 semanas sin comer, pero creo que mínimo 1 semana sin dormir, o sea, no puede más porque si no empiezan con su estado de locura. Entonces, supremamente importante, muchachos, ya saben, duerman bien, descansen bien. Yo también es un consejo, pues, para mí, porque yo definitivamente digo, tengo que ver un momentico el teléfono y si así para que me dé más sueñito. Entonces, no, hay que definitivamente descansar para que no afecte nuestras neuronas. Yo tengo un problema, bueno, tengo los 2 problemas que están hablando en estos momentos, que es las redes sociales. Pero yo cuando siento que estoy muy ya enfocado en el celular, trato de eliminar todas las redes sociales para no estar tan pendiente. Pero porque trabajo de eso, tengo que volverlas a descargar, porque de eso es que yo me guío para hacer mi contenido, para crear contenido para las empresas y cosas así. Y otra cosa, que yo tengo mucho déficit de sueño, no sé, me pongo a pensar todas las mejores ideas que le llegan a uno, me llegan en la noche. Y hay veces que duro hasta las 3, 4 de la mañana despierto. Tú eres como y no doy noctámbulo. Bueno, ¿qué le No doy recomiendas para dormir. entonces al pollo en ese sentido? Que de pronto también me ha pasado, por ejemplo, con la universidad me pasaba que yo mis trabajos no los podía hacer en las tardes, o sea, lo mío era en las noches. Yo tenía que trasnochar y así era como me fluían las mejores ideas, y ya veo que al pollo también le pasa. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes también que nos están viendo en estos momentos que pasan por esa situación? Mira, nosotros nos podemos habituar a muchas cosas, ¿no? Podemos tener buenos hábitos o malos hábitos. Entonces, lo que tú haces me parece genial. Desactivar las redes sociales,
yo elimino, por ejemplo, digamos, las notificaciones de las redes sociales porque si no voy a estar pendiente de a ver quién, por qué timbró, por qué like, etcétera. Somos adictos al like, a la aprobación de la sociedad. Por ahí ahorita vamos a tener que retomar la pregunta que tú hiciste. Los padres de familia, pues que tienen, digamos, sus hijos en casa, me entregan el celular. 10 de la noche, el celular lo tengo yo, hijo. Yo le escondo, voy a ver qué hago, pero usted no puede estar con el celular en su cuarto. Entonces, los padres han perdido mucha autoridad frente a los hijos, porque pues también están ocupados en sus redes sociales y su hijo en sus redes, entonces no hay como una preocupación frente al tema. Segundo, yo le llamo como un ritual. Lo que pasa es que la palabra ritual se ha vuelto como satanizada, ¿no? Uno dice ritual y piensa en temas malas. diabólicos y demás. No, un ritual de sueño. Tú tienes que conocer qué te relaja. A mí particularmente me relaja ver televisión y me quedo dormido, ¿sí? Sin embargo, yo ya me he habituado que a las 10 de la noche me duermo, ya me empieza a darme sueño a las 10. Entonces, ¿qué se recomienda? Que se vayan a bañar, que se relajen. Esa agua chica es muy caliente, que tú te sientes un poquito sudado, etcétera, vas y te bañas. El tema de las mujeres, se echan su cremita, se consienten, ¿verdad? Se peinan, qué sé yo. Y si eso lo hacen por 40 días, van a crear el hábito. Entonces, para ayudarse, pueden tomar goticas de valeriana, algunas, digamos, medicina naturista, ¿sí? Que no genere dependencia, que no, digamos, genere somnolencia el día anterior y demás, para empezar a que el cuerpo se habitúe a una hora de dormir, ¿sí? Entonces, cuando lo hacemos por 40 días ya tenemos un buen hábito. Importante también alimentarnos sanamente, hacer deporte, hacer ejercicio, ¿verdad? Algunas personas de pronto leen antes de dormir. Hay que mirar qué hábitos podemos tomar agua, pero en leche tibia antes de dormir. Eso ayuda también a relajar. Si están en pareja, pues un masajito, las piernas, qué sé yo. A usted que lo relaja, amigo, luego por ahí como muy serio. Entonces, mira, a ver, ¿qué podemos Tenemos a hacer? Randy desde el otro lado pendiente y dice, aquí voy cogiendo Está como notica. apuntes. Listo, entonces, nosotros lo podemos habituar. Pero si yo, digamos, vivo una vida muy sedentaria, me alimento mal, pues no me va a dar sueño. Pero si hago ejercicio en la mañana, me activo, si yo trabajo, si yo tengo un ritmo de vida bastante un poquito, pues, digamos, completo, en la noche voy a estar cansado. Mi cuerpo así no quiera, me va a dar sueño. Pero date cuenta una cosita. Bueno, por mí, Ahora, lo que me relajaba... antes, una horita antes, cero redes sociales, desconectarse, porque si tú, digamos en tu caso, te pones a ver el celular, tu mente se activa y no va a poder dormir. Sí, es entonces, una hora antes de dormir, 9 de la noche, chao celular. Date cuenta, hay veces que me toca colocar meditación guiada. Okay. Es una persona que le dice a uno como que entrar en trance, como que tranquilidad, te ayuda a respirar y demás. Y eso es lo que me ha ayudado a dormir últimamente bien, Okay. así como entre comillas bien. Porque eso sí me ha matado bastante de peladito, digamos, no sé, me acostumbré a ser tan trasnochador que ahorita normalmente es muy, Claro, muy porque es un tema de complicado hábito. yo de arreglar eso. Y hay veces pues que me levanto temprano pero todo el día estoy cansado. Todo el día me duele el cuerpo, todo el día estoy estresado. Bueno, ¿y cómo sería en el caso de las personas que no pueden dormir porque presentan este tipo de ansiedad? Ni siquiera una valeriana le funciona, ni siquiera los medicamentos le funcionan, ni siquiera un mensaje de meditación les funciona. ¿Cómo podría ayudarse a esas personas que, a pesar de que ya estén incluso en tratamiento, siguen sin poder conciliar pues su sueño? Claro, ahí sí toca buscar ayuda química a través de algunos medicamentos que formule el médico psiquiatra, ¿no? Entonces hay que ir al psiquiatra que formule algunos medicamentos y empezar a probar a ver cuál me funciona para que en algún momento no Digo que me genere Pero entonces, dependencia. ¿cómo haríamos? Porque es que justamente volvemos al tema del tabú que hay todavía de las personas que, ay, yo me voy al psiquiatra porque es que yo estoy loca, entonces yo voy al psiquiatra. Y tomar medicamentos me genera dependencia. O sea, hay personas que todavía piensan mucho eso. Sí. Yo, por ejemplo, nunca he ido pues al psiquiatra, sí he ido al psicólogo, nunca he tomado medicamentos y nunca he estado de acuerdo con los medicamentos. O sea, desde mi punto de vista, claro, hablo desde mi privilegio porque no he pasado por una situación que me lleve a tomar medicamentos. ¿Cómo podría entonces igual ayudarse una persona, por ejemplo, mi caso, que yo digo, no voy a tomar medicamentos? O sea, ¿qué más o qué otros métodos se podría hacer de manera natural para que la persona pueda conciliar el sueño? Date cuenta, yo llegué a comprarme unas pastillas para dormir
y me tomé como 3. Y me daba no, pero no, un día una, al otro día ya, otra. pollo, Sí. Dios mío, me habías Vamos a asustado. Al otro día, no, al Me va a otro matar día. el pollo. No, Dios Ve, y mío. duraba hasta las 3 de la mañana despierto y me daba sueño en el día. Y de ñapa llegó mi mamá y me la pilló y dijo, esta vaina se va para la basura. Y me gustó las vainas porque dice que uno se vuelve dependiente de eso. Claro, Pero es que también yo me siento que dijeron, es el mayor miedo de las personas, incluyéndome. pero Yo- también me dijeron que habían pastillas naturales que son menos fuertes, pero que también te ayudan con lo mismo. Yo siento que, mira, mi salud mental la llegué a arreglar una temporada bien cuando hacía ejercicio, cuando tenía objetivos y cuando me organizaba todo el día que me lo estaba ocupado, que yo sabía de qué hora a qué hora iba a hacer esto, de qué hora a qué hora iba a hacer esto. Entonces, cuando tú tienes tantos planes y tantos objetivos, te aclaras más la mente y como él decía, uno llega cansado a la casa después de hacer ejercicio, después de salir, después de organizarse y ya tenés la mente proactiva, así activa, que vos en la noche llegás y decís, hoy descanso bien porque en verdad mi día fue productivo. Digamos, mañana tengo que hacer más cosas, tengo que dormir bien para mañana ser mejor persona y ya cumplí hoy con los objetivos que tenía que cumplir. Pues Oye, ya. ¿y nunca sentiste que al hacer todas esas cosas y todos esos objetivos estabas evadiendo tus emociones? No, la verdad me sentí ¿No? mejor. Porque yo considero o pienso, aquí me volverá a corregir nuestro psicólogo, que muchas veces hay personas que también acuden a eso, a tener siempre cada día objetivos y decir, esta mañana me levanto a las 6, me levanto a las 7, pero entonces empiezan a generar ansiedad. Porque entonces no hacen una cosa que tienen en su lista y va a ser peor. Pero- o sea, termina siendo también un detonante. No, pero entonces ma- también, pues aquí es donde yo le pregunto a nuestro psicólogo, ¿cómo vuelve y se equilibra eso? Si cuando estas personas también tienen objetivos y demás, a veces tienden a evadir sus emociones y cuando no cumplen una de estos objetivos, pues se frustran y entran nuevamente en ansiedad y así van. Pero mira, lo que pasa es que tenemos que revisar cuál es la razón por la cual yo estoy somnoliente. ¿Qué me produce a mí insomnio? ¿No? ¿Qué es lo que me está a mí provocando el insomnio? Si hay un familiar que está enfermo, pero yo sé que, digamos, cuál es la razón, si hay un tema económico, etcétera. Entonces, cuando uno está prolongadamente expuesto a diferentes situaciones, eso es como una quebradita. Nuestro cerebro, a través de diferentes neurotransmisores, segrega, digamos, ciertas sustancias que nos ayudan a estabilizar nuestras emociones, dentro de ellas a conciliar el sueño. Pero si yo tapo la quebrada, digamos, como ese conducto, no permito que mi cerebro envíe esos neurotransmisores o sustancias que me ayudan, digamos, a estabilizar mis emociones, entonces ya hay que hacerlo de forma química, a través de algunos productos naturistas, o empezar entonces a revisar las diferentes, digamos, actividades que le comenté, ducharse, ok. leer un libro, escuchar música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es un tema ya de que debe ser, digamos, por varios días para lograr que se convierta en un hábito, en un buen hábito, porque si yo llevo 10 años trasnochando, no lo voy a hacer de la noche a la mañana. No es que duérmete, entonces traemos a Tony Camo, que Tony Camo es el que me duerma, no. Entonces debe Claro. ser, obviamente, otra vez, recuperar el ritmo circadiano, ¿sí? Que me permita a mí dormir a una hora adecuada. Y para que eso se produzca de forma un poquito más acelerada, hay que usar algunos medicamentos, bien sean naturistas, ¿ok? Que no generen dependencia. O a través de una consulta, terapia, porque también hay que decirle, hay que acudir también a los servicios de medicina psiquiátrica, ¿no? Y para eso existen, para eso ellos también estudiaron. Entonces, para que me ayuden, obviamente, a disminuir ciertas cosas, estrés, ansiedad, depresión, etc. Lo más importante es lo siguiente, y la Biblia es muy clara cuando dice que cada día tiene su propio afán. Me encanta ese versículo. Entonces, y es el que me repito cada día. Si nosotros nos ponemos a recordar lo que nos hace falta, lo malo que nos pasó, lo malo que ha sido la vida para mí en ciertos momentos, pues nos vamos a deprimir. Porque yo le pregunto a ustedes, ¿quién no le hace falta algo? A todos nos hace falta algo. A todos. Y el que tiene todo supuestamente quiere mucho más, ¿no? Entonces, el pensar eso nos deprime. Cuando nos sobresaturamos de actividades diarias, ¿sí? Nos genera estrés, ¿verdad? El estrés es una respuesta del cuerpo humano cuando nos sentimos abrumados de muchas cosas que tenemos que cumplir el mismo día o al día siguiente. Y cuando pensamos demasiado en el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Que debo hacer esto? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer esto? Nos llenamos ¿de qué? De ansiedad. Pero es importante manifestar, el estrés no es malo. El malo es el distrés.
que es cuando eso sobrepasa mi capacidad, porque el estrés me activa. ¿Sí? En algún momento se convirtió como en un requisito, trabajar bajo presión, trabajar bajo estrés. Eso ya lo quitaron, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes que tener la capacidad de activarte. Y hay gente que dice, este es para el viernes, me activo, porque sabes que es para el viernes. Ese es el estrés bueno. Y la ansiedad es buena porque te prepara para el futuro. Pero cuando eso ya se prolonga en el tiempo y se convierte en un problema que no puedo manejar, ya se convierte en una dificultad. Claro, cuando ya la balanza se equilibra hacia ese lado negativo, ya cuando justamente se pierde en esa balanza. Y no hay control. Entonces es donde ya básicamente, pues tristemente caemos en todo lo que vienen siendo estos trastornos de ansiedad y depresión. Chicos, la verdad me ha parecido increíble más bien creíble. Recordemos a nuestra amiga Andrea que siempre decía hay que decir creíble, entonces me pareció creíble. Este episodio donde pudimos abordar estos temas que por favor no sean más un tabú, acudan a un psicólogo, a un psiquiatra, a un amigo que ustedes sepan que los pueden aconsejar de la mejor manera. Muchas gracias también acá al Dr. Carlos por acompañarnos el día de hoy y sobre todo porque hemos tenido el mejor episodio para mí de todos, que es la salud mental y cómo abordarla. Y recuerden que sentirse mal no está mal. Nos vemos, un saludito para todos. Buenas noches.